apresenta Press Workers. En la tarde de hoy vamos a hacer el reportaje al señor Oscar Núñez, referente de Clan Guaitacé Charrúa, oriundo de la ciudad de Tambores, límite de Paysandú con Tacuarembó, una zona muy hermosa, una zona en un lugar alto, está sobre un acuífero muy importante, de lo cual la ciudad de Tambores está sumamente orgullosa. Es una ciudad que aproximadamente tiene unos 1.500 habitantes y, como dije, una zona muy orgullosa de los recursos naturales de ese lugar. Entonces, bueno, acá vamos a tocar dos temas, uno en profundidad, que es el censo que se nos viene en el mes de abril de este año. Y después vamos a arrancar con otro tema que también tiene injerencia ahí en esa zona de Tambores y en otras zonas de nuestro país, que tiene que ver con el hidrógeno verde, la producción de hidrógeno verde. Inicialmente empezamos a hablar con el señor Oscar Núñez sobre el censo, dado que Clan Guaitacé Charrúa ha hecho una fuerte promoción en cuanto a la visibilización de aquellas personas que se sientan indígenas en Uruguay a los efectos de que quede esto registrado en el Instituto Nacional de Estadística. Oscar, te doy la palabra. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Richard, a la audiencia. Bueno, sí, somos oriundos de acá de Villa Tambores, que todavía no está en el rango de ciudad, un poquito más pequeña. Es villa, creo que más o menos desde los años 60 por ahí. Y bueno, sí, estamos ubicados sobre la cuchilla de Aedo a 174 metros del nivel del mar. Bueno, el tema del censo, justamente, el Instituto Nacional de Estadísticas llevará adelante un censo poblacional, un censo demográfico a partir de abril, donde se pretenden registrar varias cosas que están ligadas obviamente a la población, ¿verdad? Pero principalmente lo que nosotros estamos haciendo hincapié es en cuanto a la pregunta si el individuo tiene alguna ascendencia étnica, y bueno, y ahí estamos nosotros, justamente para tratar de hacer conciencia en la población, de que la población se empape un poco en esto, se profundice un poco el tema y pueda entenderlo, pueda comprenderlo. Los pueblos originarios, o sea, nuestros ancestros indígenas, no se extinguieron. Por consiguiente, después de los sucesos lamentables históricos, siguieron quedando a través de los repartos que se hicieron, repartos de indios, como le llamaban, de aquellos que escaparon, de aquellos que lograron guarecerse en los montes, en las estancias, en fin, los que fueron repartidos para casas señoriales, y también los tantos guaraníes que quedaron después de Santa Rosa del Cuarey y que habían sido traídos, por ejemplo, cuando la explotación de la ganadería, habían sido traídos y les llamaban los gauchos yapeyuanos. Entonces siempre estuvieron muy desperdigados por todo lo que era el territorio que actualmente tenemos como Uruguay. Eso lo que da por resultado es una gran descendencia de sangre, ¿verdad? Entonces el censo justamente va a preguntar, ¿usted cree tener alguna ascendencia que puede ser negra, blanca, asiática, indígena, entre otras, ¿no? Aquella persona que sabe, por ejemplo, que en la familia a veces se comenta, tenemos que apelar muchas veces a los relatos orales, ¿verdad?, de la familia, que en la familia se dice, sí, tu abuelo era medio indio, o tu tatarabuelo era indio, en fin, o tu abuela, dicen que tu abuela venía de una estancia que la habían criado desde chiquita, era hija de una india. Estos relatos eran muy comunes en la campaña, aún son comunes en nuestras familias. Entonces, bueno, aquella persona que sabe que tiene una ascendencia indígena, lo único que nosotros le pedimos es que lo comenten, que al censista, a la persona que le está haciendo la entrevista, le pueda decir sí, tenemos ascendencia indígena. A veces sabemos específicamente que corresponde a la etnia charrúa, o por ahí puede ser guaraní también.
nosotros no estamos pidiendo que se haga una clasificación étnica, sino que se puedan auto-identificar aquellos que tienen ascendencia originaria. ¿Para qué? Para poder alzar lo que sería el porcentaje, el promedio de población con ascendencia indígena y que se autorreconoce como tal. Después de la primera pregunta, donde se le pregunte si tiene ascendencia, y en el caso de que diga que tiene, como en nuestro caso, no tenemos ascendencia indígena, tenemos ascendencia europea y ascendencia afro también. Entonces nos van a preguntar cuál creemos nosotros que es la más importante. Y ahí va mucho en lo que nosotros sientamos, ¿verdad? Cómo nos autorreconozcamos o cómo nos percibamos. Si nos sentimos indígenas, bueno, es lo que tenemos que manifestar. Por ahí no es lo que sentimos y manifestaremos otra cosa. Entonces, bueno, en el censo del 2011 que se hizo, la población originaria se manifestó en un 5%, que eso más o menos eran ciento y tantos de miles de habitantes que se identificaban tener una ascendencia indígena, y un 2,4% dijeron que era su principal ascendencia, o sea que se sentían netamente identificados con la ascendencia originaria, por lo cual se reconocían indígenas. Para nosotros basta que sepamos que tenemos genética, o sea que tenemos sangre originaria, que nacimos en esta tierra, que es territorio totalmente ancestral. Eso está de más decirlo, pero a veces cabe recordarlo, ¿no? Antes de la colonia, antes del Estado y antes de todo tipo de invasión, eran territorios que correspondían a los pueblos originarios. Entonces es territorio ancestral charrúa. Así que si nacemos en esta tierra, tenemos esta ascendencia sanguínea, y es lo que elegimos ser, nadie nos puede privar de ese derecho. En el caso del censo, lo que pretende es recoger nada más que esos datos, y es lo que estamos trabajando para promover un poco esta identificación, ¿no? Que la población común pueda sentirse convocada por lo que nosotros estamos pidiendo y al mismo tiempo se puedan identificar. No sé si más o menos he sido claro. Perdón, una pregunta que se me ocurre. ¿De qué manera puede una persona que tiene dudas sobre su ascendencia indígena, de qué manera puede, digamos, sospechar o tener un indicio que le permita averiguar sobre su ascendencia? Bueno, a veces nosotros nos enfocamos específicamente en los rasgos faciales, ¿no? Y a veces, bueno, ahí tenemos un error o un problema. Consideremos que tenemos 4 abuelos, que tenemos 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así seguimos para adelante la cuenta. Cuando heredamos los genes, heredamos, bueno, caracteres de todos. Y en la parte fenotípica, eso lo puede explicar una persona con más conocimiento en biología, ¿verdad? Pero digo, heredamos caracteres de todos nuestros antepasados. Entonces por ahí somos totalmente rubios, o somos totalmente morochos, o tenemos un rostro muy, muy parecido a nuestros ancestros, o nada que ver. Pero por ejemplo, un marcador genético muy común es la llamada mancha mongólica, mogólica o mongoloide, también llamada mancha racial, que al momento del nacimiento se la ubica en los recién nacidos, en lo que es la región del sacro, del coxis, ahí, o la rabadilla, como se dice en campaña, y a veces esa mancha asciende hacia arriba por lo que sería el espinazo, por la espalda, ¿no? Una mancha de un tono como si fuera un hematoma debajo de la piel, pero no es un hematoma, es una mancha racial que es particular en todos los pueblos originarios. También en los pueblos asiáticos y algún promedio muy escaso en los pueblos africanos, y prácticamente nulo en la raza blanca. Entonces, cuando empiezan a indagar, digamos, los estudios que se hacen acá, uno de las constantes es esa, que aquellos que son descendientes originarios, justamente siempre ha prevalecido lo que es esa mancha hereditaria, que la transmitimos de padre a hijo, de madre a hijo. O sea que aquel que la haya tenido le puede preguntar a su padre, o fijarse si sus hijos al nacer, recordar si sus hijos la han tenido. A veces dura cuestión de pocas horas o
o perdura por muchos años. Después tenemos también lo que sería la dentadura en forma de pala, que tiene por el lado de atrás del diente una forma cóncava, pero tampoco es excluyente, quiere decir que podemos heredar también los caracteres de otro abuelo en ese sentido. Después tenemos caracteres en lo que sería las huellas digitales. Se han clasificado las huellas digitales y aparece lo que serían el verticilo 4, V4. Entonces se registran en las credenciales viejas, los que andamos orillando los 50, capaz que miramos las credenciales, las primeras que tuvimos de papel, y ahí aparece el registro de los dedos y dice serie y aparece una letra. Cada letra corresponde a un pulgar de una mano. Entonces, si aparece una V, por ejemplo, en lo que sería el pulgar, puede coincidir con uno de esos marcadores nuestros. Después tienen los restantes 4 dedos que pueden aparecer números, ¿no? Como 1, 3, 2, 4. Si aparece un 4 y una V, como digo, en la descripción de lo que serían pulgares y dedos, estaría dando un indicio, un posible indicio de ascendencia indígena. ¿Por qué? Porque también estas características a veces aparecen en otros grupos raciales. Entonces no es excluyente, pero es un dato. Entonces si nosotros encontramos en nuestra credencial vieja que tenemos eso, capaz que encontramos la credencial del abuelo o de la abuela, también sabemos que nacemos con esa mancha, que a veces no se sabe. Por ejemplo, a mí me pasó nuestra hija que tiene 14 años, cuando tenía 2 meses, creo, de nacida, y fuimos a hacer un control pediátrico, nos aislaron a los padres para afuera y primero se cercioraron de que aquello no fuera un vestigio de maltrato infantil, pensando que era un hematoma producido por algún golpe. Después se dieron cuenta que no, que era esa mancha, y les tuve que explicar yo porque no sabían muy bien de qué se trataba. Entonces, digo, ese es otro indicador. Y después el indicador que tenemos oral, que son las memorias de nuestros padres, nuestros abuelos, también sabemos que eran casi en cuentagota, ¿no? Por ese temor a identificarse o ese temor a tantas persecuciones que hubieron en el pasado. Entonces, hasta se decía con cierto temor o cierta vergüenza en algún caso, como diciendo, no, nosotros no éramos, eran nuestros abuelos. Era una manera de escapar a ser perseguidos y ese tipo de cosas. Entonces digo, bueno, tenemos los posibles rasgos fenotípicos. En mi caso casi que no tengo, a no ser los pómulos un poco pronunciados como los tenía mi abuelo, que mucho más anguloso que los míos. Y bueno, podemos tener lo que es el pelo chuzo, o sea, bastante tirando a lo que es la cerda del caballo, o sea, un pelo grueso, duro, oscuro. El diente, la dentadura en forma de pala, como decía. Las huellas digitales, con esa particularidad de V4. La mancha mongólica o mogólica, porque según el primer registro que toman en cuenta de los pueblos mongoles. Entonces ahí hacen digamos, le incluyen ese nombre en referencia a los pueblos mongoles. Y bueno, y lo otro que estaba diciendo son los relatos orales. Entonces, bueno, apelamos al compromiso de todos aquellos que sientan nuestra sangre indígena, bueno, a manifestarlo, a animarse, que esto no va a tener ninguna consecuencia de persecución ni nada por el Estado, nada por el estilo, perdón. El Estado simplemente a través de este censo lo que hace es elaborar estadísticas poblacionales. Entonces, bueno, durante tanto tiempo se ha pensado que aquí no hay más indios, como se le dice vulgarmente, que no hay más sangre originaria, y sin embargo, algunos estudios que habría hecho la doctora Mónica Sanz, posiblemente 1/3 de lo que es el actual Uruguay, o más de 1/3, tengan sangre originaria, que tengan un abuelo o un bisabuelo indígena. Entonces, bueno, nuestra genética no ha desaparecido. Nosotros nos identificamos como tal, en memoria de nuestros abuelos y lo que sentimos, y bueno, seguimos de pie. Entonces tratamos justamente de eso, de demostrar a través de ese censo, colaborar con lo que es el recaudo de datos, tratar de colaborar de que nuestra sangre
esté presente, que nuestro registro esté marcado ahí, y que ese 5% que hubo en el 2011 ascienda notoriamente, porque mucha gente sabemos que no se animó a manifestarse anteriormente, por esos temores que ya había comentado, y otros que se sentían indígenas también tenían a veces miedo a expresarlo, porque, bueno, a veces hay un juicio social, ¿no? Que se pretende que si la persona se identifica como indígena, muchas veces se pretende que sea como un personaje histórico que tiene que andar desnudo o con un arco y una flecha, o a los gritos por adentro del monte, ¿no? O sea, se lo termina ridiculizando. Pero estamos en pleno siglo XXI y bueno, la vida continúa y somos uno más en el montón, o sea que bien podemos identificarnos tranquilamente. ¿Sabés que me estaba acordando mientras te escuchaba lo de Mónica Sanz? Que me tocó una vez hablar con un genetista que da clases y además investiga, o investigaba, en Facultad de Ciencias y en Facultad de Medicina, y justamente le habían encargado que hiciera un trabajo de investigación sobre la mancha mogólica o mongólica en los recién nacidos. Eso fue lo que concretamente se le pidió al genetista. Porque hubo un periodo, yo no me acuerdo qué año fue, creo que fue después del 2011, creo que fue después del 2011, que empezaron hubo nacimientos abundantes con niños con esa mancha. Creo que fue después del 2011, no te quiero mentir. Entonces, bueno, eso motivó, porque no sabían lo que era, o sea, muchos médicos, muchos técnicos no sabían lo que era aquello. Y bueno, ahí saltó un genetista a decir que aquello no era una enfermedad, un genetista de Facultad de Ciencias, a decir que aquello no era una enfermedad, que era una mancha racial, y bueno, y motivó toda una investigación y salieron publicaciones. Y yo sé que ese genetista viajó a Inglaterra, a una ciudad universitaria que se llama Leicester, lo dije en inglés, pero se escribe Leicester, pero en inglés es Leicester, y sé que viajó y no sé si nos llevó esas conclusiones. O sea que la cosa va cambiando. Ahora, como tú decís, a nivel social a mí me pasa lo mismo, ¿no? Sé de mucha gente con la que tengo contacto directo que tienen no solo el fenotipo, sino que te dicen mi padre, mi madre, ¿no? Mi abuela, mi abuelo, y tienen miedo, y tienen miedo. Y no digo nombres porque es gente que es cliente mía, pero vienen al estudio y dicen, yo tengo miedo, o sea, ¿cómo quedó ese patrón de miedo? Que aunque lo que vengan a decir no tiene nada que ver, porque de repente vienen a plantear algo que no tiene absolutamente nada que ver, y sale eso, ¿no? Como una carga psicológica heredada, ¿no? Genealógica, y diciendo, hasta esto, ¿no? Perdone, yo soy indio. ¿Cómo? O perdone, doctora, yo soy india. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo que perdone? ¿Cómo que perdone? Yo no tengo nada que perdonar, ¿cómo que perdone? Dice, porque es una vergüenza esto, por eso pido perdón. ¿Qué? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene todo, se desarrolla toda una conversación, que yo no estoy de acuerdo con eso, que no. Pero hay gente que de repente, más de 50 años, ¿eh? O sea, los más jóvenes no, ya no escuchás eso, pero gente de 50, 60, 70 años, en cualquier momento te dice, perdone que yo sea indio, o perdone que yo sea india. No tengo nada que perdonar, le digo. Que es como si yo dijera, perdone que mis ascendientes bajaron de los barcos en el siglo XIX, ¿qué tengo que pedir perdón? Porque vino gente muerta de hambre y bajar de los barcos, es ridículo. ¿Puedo pedir perdón por eso, no? Entonces, bueno, cuando les pido explicaciones, dicen, no, porque a mí se me enseñó así, porque mi abuela india, porque mi padre indio me decía, usted no tiene que mostrar nunca su identidad, porque si no usted va a ser discriminado. Pero ¿cómo queda eso, no? ¿Cómo queda esa frase de usted va a ser discriminado? Queda con vergüenza, ¿no? La gente de chico mamando eso, lo agarran después de grande como que sienten vergüenza. Qué feo, ¿no? Claro, Qué cosa tan fea. claro. Lo que pasa que, bueno, Sí, respecto a lo de la discriminación
que hablábamos hace unos cuantos años, si se quiere, no sabíamos ni lo que era discriminación, porque eran cuestiones que se las vivía nomás y se transformaban en malos tratos cotidianos, ¿no? Que ignorábamos a veces nuestros padres, nuestros abuelos, por qué se menospreciaba una persona, ya sea porque era pobre, porque era negro, porque era pardo, porque era indio. O muchas veces ni siquiera se sabía por qué era menospreciado. Pero seguro, es el mismo caso de aquellas personas que descienden de esclavos, que también sienten como una pesada carga y muchas veces hasta se disculpan por su condición, cuando en realidad tendrían que enorgullecerse de su raíz y no tanto sentir esa culpa. Pero eso ha sido producto del mismo proceso, ¿no? Del Estado, de la colonia, de este cambio de sociedad, porque recordemos que anterior no estaba el que vino con esa cultura a imponer. Eran nuestros pueblos indígenas que no tenían ese problema. Entonces luego, claro, empiezan a suceder las pretensiones de eliminar a la gente, ya sea por lo que era la tierra, por tener el dominio absoluto del terreno y otras cosas más. Entonces, bueno, aquella gente molestaba, había que desplazarla, había que eliminarla. Y bueno, precisamente acá se dio como fue el episodio de Salsipuedes. Por supuesto que ya el mestizaje venía desde antes, pero se da el proceso de Salsipuedes, que bien podemos decir que se llevó a cabo un genocidio. Lo que no se pudo ejecutar fue el exterminio, porque quedaron prisioneros, quedaron gente que escapó, gente que no entró a ese lugar donde se los citó para traicionarlos. Entonces, bueno, de todos esos es que quedamos nosotros. Hubieron matanzas a posterior de Salsipuedes también. Varias matanzas consecutivas en lo que le llamaron la limpieza del campo. O sea, se salió a hacer una limpieza, una cacería humana. Y esa gente, por supuesto, el que salvaba el cuero, se veía muchas veces obligado a esconderse, a callarse. Los niños que eran recogidos en las estancias o que eran entregados en algún lugar, como condición de entrega estaba que tenían que enseñarle hábitos de buenas costumbres, como había que enseñarlo a vestirse, había que cortarle el pelo, tenía que asearse como los otros, y no podía hablar más su lengua, había que enseñarle el español y había que bautizarlo, o sea, había que enseñarle hábitos cristianos. La imposición de la cultura, como de lo que es la fe y la religión, es una de las cosas que destroza lo que es nuestra propia cultura. Cada cosa de afuera que nosotros agarramos, le estamos restando lugar a lo que tenemos dentro. Entonces, bueno, nos impusieron un sistema religioso, un sistema, un lenguaje diferente, por decirlo así, y un montón de otras costumbres que no eran propias. Entonces, ¿qué pasó con lo nuestro? Hubo que ocultarlo. Hubo que ocultarlo por el temor de la persecución. Aquel que seguía hablando la lengua, directamente lo eliminaban. Entonces quedó ese temor. Quedó ese temor y esa gente, obviamente, a sus hijos les transmitían lo mismo. Y a veces hasta ni siquiera se animaban a contarlo. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo vengo a tener la confirmación por un hermano de mi padre, un tío mayor, que era el que había podido guardar cosas de su padre, o sea, de mi abuelo, que le había transmitido alguna cosa, pero también, como si fuera un granito de arena que se lo hubiera tirado así, nada más en algún comentario, y eso era todo. No hablaban mucho, no. Hoy tenemos otra facilidad, tal vez un poco porque los años han cambiado y bueno, la gente se comunica más a través de un montón de cosas, como lo fueron antes los diarios, la radio, la televisión, hoy estos aparatos que nos permiten dialogar si los usamos para bien. Entonces, bueno, tenemos otras posibilidades de contar nuestras cosas. Antes, sinceramente, no se hablaba, no se decía, se temía. Y después, durante un proceso de construcción de lo que es el Estado y este tiempo, estamos hablando de 20, 30 años para atrás, estaba siempre eso, esa limitación, ese temor a decir soy
o me reconozco, o mi abuelo, o hacíamos tal cosa, o nuestras tradiciones eran tales. No, porque muchas veces hasta hoy si decimos presentamos a nuestros hijos a la luna, o nos reunimos para hacer un fuego, ya eso es del diablo. O muchas veces se lo ve como que es algo que corresponde a la hechicería, que corresponde a una práctica pagana, a una cosa que es totalmente mala, ¿no? Y a veces no se sabe de que en realidad eso sí corresponde a nuestra tierra, corresponde a nuestros ancestros. No es nada malo, para nada es malo. Es totalmente natural para aquellos que venimos cultivando nuestras cosas a duras penas, porque hay que batallar entre dos culturas, ¿no? Poder hacer lo que nosotros hacemos, para nosotros, no, esto no sé, cada uno lo vive como lo siente. Por ahí alguna persona es más extrovertida y no sé, lo muestra para afuera. Otros preferimos vivirlo en nuestra familia como tradicionalmente se hacía. No hay que tenerle miedo hoy a, a poder hablar, a decir, sí, soy indígena, correspondo a un grupo tal, mi abuelo se identificaba como tal, mi abuela, las mujeres fueron las que hicieron el mayor legado de sangre, digamos, porque fueron las que quedaron y fueron entregadas y dispersas por un lado y por otro, ya que la mayor parte de los guerreros fueron ejecutados, fueron eliminados. Entonces, bueno, esas mujeres que sobrevivieron, la mayor parte de ellas, siguieron proliferando. Esas niñas que quedaron con 4 o 5 años fueron entregadas y a muy, muy corta edad, recién saliendo de su infancia, ya se convertían en madres para bueno, ser un poco las heroínas en esta historia, ¿no? De haber sido las que pudieron mantener nuestra sangre y en el caso de las más viejas, poder mantener también nuestras memorias, como la lengua, como nuestras tradiciones espirituales y un montón de cosas más. Muchas gracias, clarísimo. Algo que es bueno que la gente escuche para perder el miedo, para despertar y perder el miedo a mostrar su identidad y lo que siente, ¿no? Tal como se siente. Otra pregunta que me parece oportuna es sobre lo que hablaste al comienzo, la dispersión, no sé si es la palabra, sería la dispersión de las comunidades por todo el territorio, digo, porque ya hemos hablado en otras ocasiones, hemos intercambiado información sobre lo que son los pámpidos, ¿no? O sea, entendiendo que los charrúas forman parte de una etnia más abarcativa, digamos, de los pámpidos, ¿no? ¿Cómo es el tema de la distribución acá en Uruguay? ¿Han llegado a zonas fronterizas con Brasil? Bueno, lo planteaste de una manera amplia. Cuando se menciona de gen pámpido, por ejemplo, o los pampas, es porque hubo una clasificación. No olvidemos que primero fuimos Paraguay, después fuimos Virreinato del Perú, luego, haciendo un poquito de historia, ¿no? Luego Virreinato del Río de la Plata, y recién ahora esto que somos como república, ¿no? Como Uruguay. Entonces los cambios que se venían teniendo fueron varios, o sea, las interpretaciones. Del Río de la Plata para abajo, primariamente era todo Patagonia, después hubo un cambio y pasó a ser La Pampa y se corrió el límite geográfico, pero no me voy a adentrar en ese territorio porque no manejo mucho los datos con precisión. Entonces, se los define como pueblos pampas a todo el conglomerado de gente. Ya se los empezaba a reducir y a amontonar en reducciones para así, bueno, tenerlos ahí para el trabajo, etcétera, imponerles religión y otras cuestiones más. En el caso del pueblo charrúa, la nación charrúa, abarcaba más o menos en territorio todo lo que es actualmente Entre Ríos, lo que es la banda oriental, y subía un poco más al norte, llegando a lo que es más o menos Río Grande do Sul en el día de hoy. En sí agarraba mucho de lo que era la antigua provincia oriental en el tiempo de Artigas, ¿verdad? Y cuando se habla de guenoas, de minuanes,
de bojanes, de charrúas, estamos hablando de lo mismo, son clasificaciones que el europeo les daba cuando llegaba, encontraba determinadas tolderías en un lugar y bueno, por alguna palabra, por alguna razón que encontraban, les ponían un nombre. Incluso, por ejemplo, minuanes y guenoas que son registrados en lo que es actualmente Río Grande do Sul, se habla de que eran los mismos, pero bueno, o sea, el mismo grupo que digamos, un sacerdote les dio el nombre de Minuán, vino otro y los nombró Guenoa, pero es lo mismo, es el mismo pueblo, o sea, la misma nación charrúa. Es como que digamos, bueno, está la gente que vive en Pocito, los que viven en Malvín, los que viven allá en Tacuarembó, en Artigas o en Salto. Cada uno habla la misma lengua, pero tiene un eco diferente al tiempo de expresarse. Ocurría lo mismo con nuestros pueblos, con nuestra nación charrúa. Estaban dispersos en diferentes zonas y bueno, la tradición era la misma, la lengua era la misma, el arte funerario, cerámico, digamos, era todo lo mismo, somos lo mismo. Incluso había la lengua general de lo que hablaban nuestros pueblos, es la misma. Tenemos, por ejemplo, lo que es el caso del pueblo querandí, la nación querandí, que esa sí está ubicada, vendría a limitar con nosotros, pero está ubicada en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa y otros espacios más, que hablábamos la misma lengua con algunas pequeñas diferencias, como decir, bueno, los que viven en Tacuarembó hablan de una manera y los que viven en Maldonado hablan de otra. Pero éramos dos naciones hermanas. Actualmente, digamos que estamos como los charrúas en este territorio, ¿no?, del actual Uruguay, y en Entre Ríos, por supuesto que hay comunidades fuertes charrúas. Ellos tienen una ley provincial que reconoce a las comunidades indígenas, nosotros no tenemos nada, por eso también estamos trabajando en lo que es el convenio 169 de la OIT, estamos trabajando para que el Estado pueda ratificar ese convenio. ¿Qué lograríamos con la ratificación del convenio? Que de alguna manera se reconozca nuestra existencia actual y bueno, y seamos considerados de ese modo. Se nos niega muchas veces de que no estábamos acá, y sí, señor, estábamos acá, o sea, nuestros ancestros estaban acá. Antes de la llegada de Solís, por ejemplo, hubo un navegante de Sousa, portugués, 1514, no recuerdo bien el nombre ahora para citarlo, pero ya en 1514 hay testimonio de que habrían llegado a estas tierras e identifican que los originarios que estaban acá, los indígenas que estaban acá, los identifican como charrúas. La voz charrúa es una voz guaranítica porque los que traían como traductores eran guaraníes que venían como mancebos de la tierra o los traían desde Asunción para oficiar de traductores justamente. Entonces de la antigua voz guaraní, cha, que sería nosotros, ruá, sería algo así como decir bravíos, revoltosos. Entonces ellos los veían como que eran gente brava, ¿no? Los definían de esa forma. Entonces expresaban como diciendo, bueno, nosotros los revoltosos, nosotros los rebeldes, los bravos. Ese fue el mote que le quedó al charrúa. Y por ende se clasificó esa etnia y esa gente con ese nombre y bueno, y es como se nos conoce actualmente, pero la voz corresponde a los guaraníes que sirvieron como traductores. Por supuesto que este ha sido un territorio de tránsito. Actualmente los Imbiá guaraní, por ejemplo, cruzan por nuestro territorio, suben, bajan, van hasta parte argentina, están a veces acá, han estado establecidos en lo que es el territorio uruguayo, siempre de tránsito, pero bueno, tenemos contactos con ellos y en exclusivo con algunas familias Imbiá que están ubicadas en lo que sería Aceguá, en la zona de Aceguá, pero del lado brasileño. Han estado también, por supuesto que dentro de lo que es el territorio nacional, en la zona de 33, San José, han estado por varios lugares acá. Queríamos justamente mostrar eso porque es parte de lo que había preguntado antes, o sea, para el censo, ¿no?, que haya gente que considere o tenga presente que no importa el lugar de Uruguay donde se encuentre, puede investigar, o sea, no hay zonas exclusivas de establecimiento, ¿no?, de comunidades, sino que hoy en día cualquier lugar de Uruguay puede ser un lugar donde puede haber indígenas, ¿no?, o algunos llamarán descendientes de indígenas.
Sí, pero eso es lo importante. también la palabra descendiente, y ojo, yo la usé mucho, por supuesto, porque de alguna manera fuimos entrenados en la escuela para decir eso, ¿no? Que cuando tenemos por sobre nosotros o para atrás de nosotros determinada sangre, bueno, nosotros descendemos, no somos aquello. Pero ¿qué pasa? Se nos limita a que no nos podamos reconocer como tal. Entonces también ha sido un proceso de invisibilización y hoy un proceso de rescatar nuestra visibilidad. Es un trabajo de deconstrucción y hoy de construcción nuevamente. Exacto. O sea, nosotros somos personas comunes, nada más que nos identificamos como tal y las habemos en todo lo que es el territorio nacional. En el interior, en la ciudad, en todos lados. Las comunidades que estamos organizadas hoy, bueno, hay muchas en el sur que han podido manifestarse desde hace un largo tiempo, otras en el norte, otras por otros lugares diversos. Y bueno, más o menos habemos unas 18, por ahí se me escapa alguna, digo, pero más o menos unas 18 comunidades que trabajamos en pos, digamos, de lo que es nuestra memoria y nuestra identidad, que nos autorreconocemos y que llevamos una labor adelante. Perfecto. Entonces, bueno, cualquier persona le hablo a la audiencia, cualquier persona que quiera consultar, estás disponible, ¿verdad, Oscar? Ante cualquier duda, inquietud, tú estás disponible. Sí, por supuesto que estamos totalmente disponibles. Aparte, que no tiene nada que ver con lo del censo, nosotros, si me permitís, paso un chivo, como le dicen aquellos que utilizan los medios. Adelante. Nosotros para abril, perdón, para abril es el censo, para noviembre de este año, estamos organizando un evento de arquería ancestral que más o menos va a ser por el 11 y el 12 más o menos de noviembre. Esto lo venimos promocionando desde el año pasado para que hubiera un año más o menos para aquellos interesados que se pudieran preparar, ya que nosotros lo que tratamos es justamente de rescatar nuestra memoria y poder de alguna manera hacer que la gente interactúe, poder compartir más allá del evento, o sea que no, lo nuestro no va con el afán de competir, sino que de compartir. Y justamente el evento consta en la arquería ancestral, arquería indígena o primitiva, como se le llamaba, arcos de madera hechos con madera de nuestros montes, más o menos con el proceso que se hacía. Tiene que tener cuerda, ya sea la cuerda de fibra vegetal o animal. Las flechas deben ser hechas con el mismo tipo de construcción, de madera, con la cola del astil, como le llaman, de pluma, y bueno, la punta podrá ser de pedernal, de madera endurecida o de hueso, porque es para hacer tiro al blanco. El carcaj, que se le dice vulgarmente en la arquería, que para nosotros es guayauc, esa funda donde van las flechas también deberá ser de cuero o hecha con algún material, digamos, vegetal, por ejemplo. Entonces, bueno, esas son las bases para ese torneo que estamos preparando y trabajando para que todo salga. Y ya de paso queda la invitación abierta, no es exclusiva para indígenas, o sea que aquel que guste participar, vos, por ejemplo, si gustás participar, adelante, a conseguir cortar una rama del monte y tratar de fabricar un arco, y bueno, y poder participar y entre todos nuevamente poner a andar lo que es nuestra memoria y nuestra capacidad de creación y de compartir como lo hacían justamente nuestros pueblos y nuestros ancestros antiguamente. Así que bueno, también mi número de teléfono queda a la orden para el caso que estoy comentando de ese evento. Perfecto, perfecto, excelente, porque es un momento de compartir y de tomar conciencia y tomar conocimiento, ¿no? Aquella gente que quiera ir a conocer, sobre todo, y tomar conciencia de lo que venimos hablando, la presencia indígena en el Uruguay, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Oscar, por esta nota, por tu tiempo. Muchas gracias por ese abuelo árbol que tenés atrás, que es una belleza. Que tiene sus destellos. Vos no lo ves porque estás ahí, pero acá se vio mucho destello, mucho monte, mucha cosa muy buena ahí detrás. Excelente. Ahí más o menos Estás en el monte Tambores.
Estoy de Tambores hacia lo que sería hacia Valledén, más o menos. Hacia O sea, Valledén. hacia Valledén, sí. Hermoso. También Valledén, una belleza. Así que bueno, muchas gracias por esta nota y ahora lo que le vamos a invitar es para el siguiente tema, que ahora le vamos a dar una introducción y lo vamos a agendar para un siguiente reportaje, si te parece bien, que tiene que ver con el hidrógeno verde. Yo ahora voy a hacer una breve presentación para la gente que no sepa lo que es el hidrógeno verde, y me gustaría que tú hicieras también mención a lo que está ocurriendo en Tambores, aunque sea brevemente, porque esto va a ser motivo de otro reportaje. Bueno, el hidrógeno verde, que volvió a saltar ahora a los medios de comunicación a raíz de un llamado que va a hacer ANCAP ahora en mayo, y después se va a hacer otro en noviembre, es un tema que ya se viene hablando de años anteriores. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, es un hidrógeno que es producido con base en energías renovables. ¿Por qué se produce hidrógeno verde? Bueno, porque el hidrógeno es un insumo necesario para varias industrias, por ejemplo, refinería, megaminería, fracking, industria química de los fertilizantes. ¿Y por qué hidrógeno verde o hidrógeno azul o hidrógeno gris? Bueno, porque justamente se está tratando de abatir la combustión del hidrógeno con base en combustible fósil. Entonces, se está tratando de evitar esa situación y producir hidrógeno con base en energías renovables, solar, eólica, en el caso del hidrógeno verde. Entonces, la pregunta que anda circulando nuevamente en los medios es, ¿por qué Latinoamérica o Aviala? ¿Por qué este lugar y no otros lugares del mundo? ¿Por qué se quiere producir acá? ¿Es una cuestión de beneficio? ¿Realmente forma parte de lo que se le llama la transición energética para terminar o abatir, mejor dicho, con el calentamiento global? ¿O estamos haciendo más de lo mismo, dando vueltas en una noria y generando rentabilidad capitalistas? Eso es lo que otra vez salió a la palestra. Es lo que va a motivar el siguiente reportaje. Ahora simplemente pedirte, Oscar, que nos transmitas cuál ha sido la experiencia allí en Tambores, Villa Tambores, con la presencia de una empresa que entendemos alemana. A ver si me permitís, es el nombre de la empresa. Tambor Green Hydrogen Hub, ¿es esa? Sí, es un nombre gringo, pero no sé cómo se dice. Sí, bueno, es una empresa alemana que se asocia con una empresa... Hidrógeno verde Tambor, sí, en inglés. Hidrógeno verde Tambor, se ve que no sabían cómo decir tambores y pusieron Tambor. Hidrógeno sí, verde Tambor, y Hub es un grupo de empresas. Un hub es un centro, digamos, un centro virtual, ¿no? Porque digo, no es una cantidad de empresas que se van a instalar. Hub es un centro virtual de empresas. O sea, no hay una sola fuente de inversión, sino que se juntan virtualmente una cantidad de capitales, una concentración de capital para instalar la producción de hidrógeno verde. ¿Cuál ha sido la vivencia allí en Villa Tambores? Bueno, mirá, el proyecto de hidrógeno verde, la obtención de hidrógeno verde, lo plantean como verde porque la fuente de energía es renovable, ¿no? Y nosotros justamente aquí, como es un lugar alto, tenemos esas condiciones de viento constante y de sol. Entonces, cuando mengue el viento, tenemos el sol, cuando el sol se oculte, tenemos el viento. Pero aparte tenemos lo otro, lo más rico que tenemos, que estamos sobre el acuífero Guaraní. Entonces parece que todo se trata de no tocar mucho el tema del agua, se esquiva el tema del agua. Entonces, a través de la electrólisis, que es una descarga que se le hace a la molécula de agua,
y se las separa. Se separan lo que serían los dos átomos de hidrógeno para un lado y el oxígeno para el otro. Dicen que el oxígeno se lo libera de manera inocua, pero sabemos que todo esto es muy volátil y bueno, la manipulación con el hidrógeno muy peligrosa. Entonces, una vez que obtengan el hidrógeno, bueno, ese sería el hidrógeno verde porque se lo obtuvo a través de la energía renovable, para lo que se plantea tener 500 hectáreas de paneles fotovoltaicos, tanta cantidad de pozos, tanta cantidad de molinos, tantas hectáreas para la planta industrial y todo eso. Pero no termina ahí. La producción de hidrógeno en realidad es para la producción de metanol. Entonces, eso es lo que no se dice. Para generar metanol se necesita el hidrógeno y lo otro es algo así como el carbono o el... Sí, no me sale bien la palabra del otro componente, el otro gas, pero se lo obtendría a través de, por ejemplo, lo que son los desechos de UPM, de la forestación y todo eso. Con eso lo quemarían y obtendrían lo que es el gas de carbono para la fabricación del metanol. Entonces, a lo último, vamos a terminar carbonizando la atmósfera en un porcentaje muchísimo más elevado de lo que tenemos aún hoy con los combustibles fósiles. O sea, el daño va a ser peor. Lo que se va a consumir de hidrógeno o que la industria nuestra consume es mínimo. Se habla de, por ejemplo, de hacer, no recuerdo si son 35.000 toneladas de hidrógeno, y lo que se va a producir de metanol es el doble. Si bien se ha esquivado todo el tiempo decirlo del metanol, pero por ejemplo, en una versión taquigráfica de la Junta Departamental de Tacuarembó se termina sí reconociendo de que con el hidrógeno, famoso hidrógeno verde, lo que se va a generar es metanol. Bueno, tú sabes que la noticia que leí de este año, la leí hoy de tarde, una noticia de este año, salió en un medio que ANCAP es lo que dije al comienzo, ANCAP está va a hacer una convocatoria en mayo y en noviembre para la producción de hidrógeno verde con vistas a el derivado etanol. Le llaman E-etanol, como etanol ecológico. Perdón, metanol ecológico, me equivoqué, E-metanol. O sea que ahora ya lo dicen claramente. Y las intenciones de ANCAP son exportar a Brasil. ¿Dónde está lo verde? ¿Dónde está lo ecológico? Cuando en el sur, por ejemplo, ustedes están enfrentando una problemática con el agua potable y están pensando en la posibilidad de potabilizar y desalinizar lo que es el agua del mar, para poder abastecer el básico consumo humano. Y acá estamos regalando a multinacionales el agua de nuestro acuífero, que es pura, es virgen. Estamos sobre todo en una zona de basalto. Yo no recuerdo el término geológico, pero supongamos que es algo así como roca tacuaremboensis. No es la palabra correcta, ¿no? Es un ejemplo. Pero bueno, tiene una característica que dice que es una roca porosa. Entonces, si nosotros les traemos agua de un lugar, ella mismo va a empezar a absorber agua de sus adyacencias para cubrir ese déficit. Entonces, y está a muy baja profundidad, o sea, nosotros estamos sentados aquí, estoy arriba de lo que es el basalto. Todo el terreno, si yo levanto, es piedra. Entonces, no es que esté a una distancia que no se pueda alcanzar. En esta zona, sí, el acuífero, si escarban 20, 30 metros, van a estar perforando el acuífero, van a estar absorbiendo agua de esa gran piedra como una esponja. Y van a empezar a absorber agua de todo lo que es la zona. Se habla de que el agua utilizada va a ser un cuarto, por ejemplo, de lo que consume el Daimán, como que entonces no iba a generar déficit. Es mentira. Sabemos que el agua capaz que sea el potencial más o menos de lo que una ciudad de 10.000 habitantes consume por día. Y además, el agua que una ciudad consume o el agua que se consume en las termas sigue su ciclo natural más allá del uso, luego vuelve al río, se evapora y vuelve a llover. Nosotros, una vez que descompongamos la molécula de agua con la electrólisis, ya la vamos a separar, pero después al hidrógeno ese lo vamos a transformar en metanol, y una vez que se lo queme a través de la combustión de la industria, desaparece. ¿Y en qué se va a transformar? En monóxido y en otras cosas más que no tengo los conocimientos químicos para expresarlo, pero el agua ya no la vamos a tener más. Entonces, ¿qué es lo que de carbono? O sea, lo que se quiere evitar
se produce, vuelve a Por eso, producir. por eso digo, Carbón. ¿dónde está lo verde? Lo verde quizás esté en el billete americano que le dé para, no sé, para algunos, porque al país le va a dejar muy poco. Todo esto se va para afuera. Y a nosotros como pueblo, la gente lamentablemente le cuesta interiorizarse a veces y exponerse. ¿Por qué? Porque somos un pueblo pobre, un pueblo que después que murió el ferrocarril ya ha tenido muy pocas oportunidades laborales, y acá la industria que tenemos nosotros es el campo, algunos trabajitos públicos que son muy pocos, y bueno, y después la gente vive de trabajo más bien zafrales y changas. Entonces cuando aparece una oferta laboral de esta, que ante lo de la pregunta de la gente, lo primero que aparece es eso, de que va a dar trabajo para 2.000 personas. Y el trabajo posiblemente sea nada más que durante el proceso de la obra, ¿no? De la construcción edilicia. Después se termina. Después va a quedar una empresita capaz que inicia de aquí, contratada para, no sé, supongamos para la higiene, otra para la seguridad, etcétera, y las personas que trabajen adentro van a ser personas calificadas, ingenieros que ni siquiera los tenemos acá en Uruguay. Entonces no nos va a generar una mano de obra duradera. Aparte trae otro problema, que ya eso pasa en otros lugares, como ser Paso de los Toros, Durazno, lugares que tienen las plantas de celulosa. Una vez que viene esa cantidad de población, porque dice que esas 2.000 personas que van a estar trabajando van a movilizar 2.000 personas más, familias, etcétera. Entonces, supongamos 4.000 personas que van a andar en nuestra población, que son de unos 1.500 habitantes, que nos van a cambiar los hábitos. Nosotros aquí dormimos con la puerta abierta todavía, dejamos la bicicleta tirada en la calle, la llave puesta en el auto, o la ropa colgada en la cuerda. Entonces después se van a dar otros factores que ocurren en las ciudades grandes que aquí nosotros no tenemos ese problema. Entonces nuestra vida tranquila de pueblo ya va a dejar de serla. Los comercios y todo eso, ese boom productivo que se piensa tener, una vez que termine la obra se termina, pero lo que van a quedar son las secuelas, va a quedar una población alborotada, el fenómeno de la drogadicción, de la inseguridad, la delincuencia, un montón de cosas que nos va a cambiar sustancialmente la vida. Y toda aquella promesa de trabajo se va a ir diluyendo como el agua entre los dedos, como la misma agua que se nos va a escapar del suelo. Pero eso, por eso digo, es paradójico. En el sur se está pensando desalinizar el agua, pero acá en el norte, que tenemos el agua pura debajo de la roca, la estamos regalando o pensando regalarla. Esto no es casualidad que, por ejemplo, la ubicación de la planta de UPM2 esté en un lugar estratégico también del acuífero. Y hay una libre concesión que, si es necesario perforar, pueden hacerlo. Entonces, bueno, para nosotros es bastante complejo el tema del proyecto. Y bueno, tratamos de concientizar a la población común, como nosotros, como los vecinos, de que lo que se muestra como verde no es tan verde, lo que se muestra como progreso no es tal. Y si hoy estamos enfrentando una crisis climática, que los vecinos no tienen agua, aquel productor que tiene 40, 50 ovejas no tiene que darles a veces de comer porque no hay pasto, ahora reverdeció por alguna lluvia, pero digo, el nivel de agua en las cañadas no está seco. Es un fenómeno climático natural. Bueno, supongamos que después que empecemos a trabajar con esta extracción, que como digo, a modo de esponja va a absorber de toda la vuelta, este déficit ya no va a ser el natural, sino el provocado por nosotros mismos, por el hombre, y se va a potenciar. El recalentamiento del planeta, el efecto invernadero, con lo que esto genera, por supuesto que también se va a profundizar. Y así como en 1492, hace 529 años, bueno, sigue sucediendo el mismo tipo de conquista. Y nos siguen mostrando espejitos, y esta vez no es el oro, es el agua. Como algunos ya dijo en otro momento, vendrán por nuestra agua. Bueno, Oscar, vamos cerrando porque ya quedan pocos minutos. Con el compromiso de hacer una siguiente, porque este tema del hidrógeno verde tiene mucho para hablar. Hablaste del tema de la desalinización, es uno de los puntos en contra, si es que hubiere pocos. Entonces, desde ya convocamos a la audiencia a un siguiente reportaje, invitación abierta. Y también a la audiencia que nos comente, que manifieste, que nos dirija consultas, toda aquella inquietud que quieran hacernos llegar, estamos disponibles. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo.
Muchísimas gracias a Richard, que está allí en silencio, pero está presente. Y muchas gracias, audiencia, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de expresarnos y, bueno, compartir un poco lo que son nuestras vivencias, como el caso del hidrógeno verde y anteriormente lo del censo. Así que muchísimas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias a ti. Apresentou Press Workers.